algo. Lo que nosotros llamamos derivada tiene dos interpretaciones, dos. La primera es geométrica, donde es la pendiente de la recta tangente a un punto, lo vamos a ver también ese tema, y la segunda es velocidad, la velocidad instantánea. Cuando usted vea una derivada, quiere decir, por ejemplo, si usted tiene la función y igual a x cuadrado, ¿cuánto es su derivada? 2x, la derivada de y igual a x cuadrado es 2x. Y si x valiera 2, o sea, cuando x vale 2, ¿cuánto vale la derivada? 4. Claro, 2x, en lugar de x reemplazo 2, 2 por 2 es 4, excelente. Ese 4, ¿qué significa? Significa dos cosas. Esa es la pendiente de la recta tangente a esa parábola en x igual 2, y también es la velocidad instantánea con la que un móvil subiría en ese punto hacia el eje X. Por ejemplo, dice dy sobre dx igual a 4, dice, ¿no? Quiere decir que en ese punto el móvil está creciendo 4 veces más rápido hacia el eje Y que hacia el eje X. 4 sobre 1. 4 veces está subiendo en ese momento con respecto a una vez hacia el eje X. Está subiendo en las dos direcciones, pero 4 veces hacia Y y una vez hacia X. Entonces, primer concepto de derivada, pendiente de recta tangente, y segundo concepto, velocidad. ¿Cuáles son las dos interpretaciones entonces de la derivada? Por favor, a ver los más inteligentes, las más inteligentes también. El primer concepto es pendiente ¿de quién? Pendiente de la recta tangente a un punto. Pendiente de la recta tangente a un punto. Y segundo concepto es velocidad de crecimiento instantánea en ese punto. ¿Cuál es la interpretación geométrica entonces? Pendiente de la recta tangente de un punto. Excelente. ¿Y la interpretación física? Velocidad instantánea. Muy bien. Esos son los dos conceptos que se van a llevar hasta el final, cuando ya no lleven ningún cálculo. Entonces aquí dice, el enunciado decía más o menos así. Un isótopo radioactivo, dice, pierde el 10% de su masa en 7 meses, a un ritmo, quiere decir velocidad, proporcional a su masa presente. 28 alumnos, che, tan poquito. Cuando dice eso, ese enunciado, ahora sí voy a abrir el video, ahí está. Aquí está diciendo, la velocidad de decrecimiento es proporcional a la masa presente. O sea, la velocidad con la que se pierde la masa es proporcional a esa masa. Y dice, X la vamos a llamar la masa presente, T el tiempo en meses, y X sub 0 va a ser la masa inicial cuando el tiempo sea igual a 0. Esos van a ser los parámetros con los que me voy a mover. Eso lo tienen en su cuaderno. Esta ecuación obviamente es una ecuación de variables separables, ¿ves? Integrando ambos miembros, cuando el tiempo es 0, la masa inicial es X sub 0, no la conozco, y cuando el tiempo esté, la masa presente va a ser X. Integro neperiano de X, ¿sí? Hago todas las operaciones y llego a esta igualdad. La masa desintegrada XD, dice en 7 meses, es 10% de X0. Por tanto, la masa presente entonces es X igual a 0,90 de X0. Cuando voy a colocar un valor de X acá, tiene que ser masa presente, no desintegrada. La masa desintegrada era 10% de X0. Y entonces lo que queda es el 90% de X0, 0,90 de X0. Por eso cuando reemplazo acá,
digo, en lugar de esa X, he colocado 0,90 de X0. Reemplazando, obtengo el valor de K, 1/7 del neperiano de 0,90. Vuelvo nuevamente a la misma ecuación 1, o sea, a esta misma ecuación la escribo pero al revés para que sea la K, para que sea más fácil. Y tengo neperiano de X sobre X0 igual a T sobre 7, claro, del neperiano de 0,90. Y ya tengo la relación entre X, T y X0. En el siguiente paso dice, ¿qué porcentaje de la masa inicial se habrá desintegrado al cabo de 3 años? Reemplazo T igual 3 años, o sea, 36. Fíjense que nuestro tiempo está en meses. Los años los tengo que convertir en meses. En la ecuación 2. La ecuación 2 es esta de acá. Este T lo estoy reemplazando por 36. Y por propiedad, este término de acá sube porque hay un logaritmo, propiedad de los logaritmos aprendido en tercero medio. Y simplifico los logaritmos. Entonces tengo la relación entre X y el resultado final. La masa desintegrada va a ser la masa inicial menos la masa presente. La masa presente y hasta acá la coloco y al hacer operaciones acá obtengo que esto es igual al 41,83% de la masa inicial. Concreto, la masa desintegrada al cabo de 7 meses es el 41,83% de la masa inicial. Siguiente. ¿En cuánto tiempo, dice, se desintegrará el 80% de la masa inicial? O sea, la masa desintegrada va a ser el 80% de X0. Si se va a desintegrar el 80%, lo que queda es el 0,20 de X0, la masa presente en ese momento. Al reemplazar acá, despejo T de esa ecuación 2 de acá, de esta ecuación 2, despejo T y obtengo esta igualdad. Entonces reemplazo el valor X, que es 0,20, o sea, la masa presente en ese momento, se simplifican los X0 y el resultado final va a ser 7 veces neperiano de 0,20 sobre neperiano de 0,90. O sea, en 106,9 meses se habrá desintegrado el 80% de la masa del isótopo. Tienen muchísimos ejercicios para hacer en el práctico, jóvenes. Yo les pido, por favor, que en este pequeño feriadito que va a haber hoy, mañana y pasado, al menos por ahora, no sé si seguirá la huelga, pero hay que apoyar esa huelga, ¿eh? No podemos quedarnos como Venezuela, no, no y no. En este feriadito, vayan haciendo el práctico de la parte, por favor, correspondiente a crecimiento y decrecimiento. No quiero explicar más porque los voy a chipar, pero al menos esta parte sí, ¿ya? Voy a hacer un breve paréntesis sobre el tema de física nuclear. A mí me encanta muchísimo, soy un semi especialista en eso. Voy a hacer unos 10 minutitos de paréntesis sobre ese tema y decirles que en la naturaleza hay elementos y compuestos. Los elementos son sustancias que no pueden ser divididas en otras, mientras los compuestos sí. Y los compuestos pueden ser sólido, líquido, gaseoso y los intermedios entre ambos, ¿no? Entre cada estado. Entonces, por ejemplo, los elementos son únicos. Hay 92 elementos naturales y varios no naturales o que no están presentes en la naturaleza en este momento y tienen que ser creadas en laboratorio. Los primeros elementos son hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón, potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio, etc. Entonces, no lo estoy leyendo por si acaso, yo lo sé de memoria.
Entonces, con esos elementos se forman todo lo que vemos en la naturaleza, todo. Y los elementos son los que dan la naturaleza al... lo que dan, ¿cómo puedo decir? A ver, los elementos tienen una característica única, tienen un único número atómico, un único número atómico. Por ejemplo, cuando yo digo número 2, el helio, número 3, el litio, número 4, berilio, número 5, carbono y así. Hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, no, el boro es el 5, carbono es el 6. ¿Qué significa el número atómico? Significa el número de protones que hay en el núcleo. El que marca la naturaleza del elemento es el número de protones. Entonces, jamás un elemento químico, como decir el 30, va a ser igual al 42, digamos. Nada que ver. Son elementos diferentes. El número atómico es el que marca la naturaleza del elemento químico. ¿Qué característica principal tienen los elementos químicos? Entonces tienen un único número atómico. Repito nuevamente, ¿cuál es la característica principal de un elemento químico? Tienen un único número atómico. Excelente, o sea, el número de protones es único. Y en química se define lo que se llama la masa atómica, que es el número de protones más neutrones en el núcleo. Resulta que esa masa atómica puede variar. Por ejemplo, el hidrógeno tiene masa atómica 1, o sea, tiene un solo protón, el hidrógeno normal. Pero cualquier estudiante de química que haya leído un poquito más sabe que existe el deuterio, por ejemplo, que es un hidrógeno que es igualito al hidrógeno normal, actúa igual y todo, pero dentro del núcleo tiene un neutrón, tiene un protón y un neutrón, o sea, su masa atómica es 2, ya no 1. Se dice entonces que el deuterio es un isótopo del hidrógeno. Escribamos entonces la definición de isótopo para que la llevemos de recuerdo de esta clase maravillosa. Con rojo, isótopo, 2 puntos seguidos. Son formas de un mismo elemento que tienen diferencia en su masa atómica. Punto y coma. Por ejemplo, 2 puntos seguidos. El deuterio y el tritio. El deuterio y el tritio con masas atómicas 2 y 3, son isótopos del hidrógeno común con masa atómica igual a 1.
con masa atómica igual a 1. Aquí, punto aparte y paramos un ratito. ¿Qué descubrieron los científicos a finales del siglo XIX, finales de 1800? Resulta que había una parejita muy interesante, a finales de 1800, principios de 1900. La señora era polaca, muy hermosa, se llamaba María Sklodowska. Y cuando se fue a París, a la Universidad de la Sorbona, tuvo como profesor a un señor de nombre Pierre se escribe, ¿no? Pierre, ¿cómo se llama? Curie se escribe. Pierre Curie, Pierre Curie, ellos pronuncian así. Pierre Curie. El señor, mucho mayor que ella, por supuesto, quedó prendada por dos cosas, por su belleza y su inteligencia. Y obviamente se enamoró de ella y ella de él. Y se casaron, tuvieron 2 hijas y una de ellas fue premio Nobel inclusive. Bueno, ¿qué hizo esta señora con el señor? Había un material que ellos traían un material radioactivo. Ahorita vamos a ver qué es radioactividad. Una pregunta, ¿quieren que les pase esta partecita, unos 10 minutitos más sobre esta parte o pasamos clase nomás? Sí, pásalo, por favor. Sí, por favor. Que la pase esta parte. No, que la sigamos llevando. ¿Perdón? Que siga explicando esta parte. Sí, por favor. Sí, por favor, ingeniero. Sí, ingeniero. Gracias, muy amable. Entonces, ¿qué descubrieron estos muchachos cuando estaban trabajando? Bueno, ya eran esposos, se casaron porque se enamoraron, pues, ¿qué vas a hacer, Dios? El instinto humano sigue nomás. Por más que tenga 80 años, sigue nomás. Y el caso es que se casaron y eran investigadores de la Sorbona. Había un material que se llamaba Pechblenda, lo pueden buscar en internet con Pechblenda, B grande, Pechblenda, que es una mezcla de uranio con otros materiales. Y el experimento que ellos hicieron fue colocar un trocito de Pechblenda chiquito, no mayor a, por decir, 50 gramos, sobre una balancita súper sensible que ya había en esa época, y nada más anotar los números que salían todos los días. Y todos los días los diarios publicaban porquerías. Bueno, el caso es que al irle pasando el tiempo, se dieron cuenta de un fenómeno muy interesante, muy interesante. La masa de la Pechblenda iba disminuyendo. Pero ¿cómo? Decía uno, pero si yo no lo he tocado, y estaba hermético todo, ¿no? Ni cómo. Entonces, ¿vos lo has tocado? No, vos tampoco. Entonces, ellos publicaron un informe antes de 1900, no me acuerdo si en 1903, por ahí aproximadamente, se me va la fecha, donde describieron lo que estaban observando. Y ellos fueron las primeras personas en darle nombre a una palabra que la usan, pero no saben ni qué es. Radioactividad. Entonces ellos se percataron que se emitían partículas desde esa masa. Fíjense que la masa atómica está concentrada en el núcleo. Quiere decir que desde el núcleo atómico estaban emitiendo protones y neutrones, que son los que dan la masa en realidad al elemento,
y lo están haciendo más chiquitito en masa. Eso fue lo que anotaron. Y ellos anotaron ya por primera vez la palabra radioactividad. Escribamos abajito entonces con rojo para que aprendamos. Radioactividad, 2 puntos seguidos. Emisión natural y espontánea. Emisión natural y espontánea de partículas del núcleo atómico de ciertos elementos y compuestos químicos. Punto aparte. Investigar sobre las radiaciones alfa, beta y gamma, con MM, no gamma. Investigar sobre las radiaciones alfa, beta y gamma. Así como la ley de Soddy con doble D e Y, Soddy con mayúscula, así como la ley de Soddy, doble D, guión Fajans con ese final, así como la ley de Soddy-Fajans. Punto aparte. Entonces ya aprendimos hoy día que la radioactividad es la emisión de partículas del núcleo. Quiere decir que del núcleo están saliendo o electrones nucleares, que se llama radiación beta, o 2 protones o 2 neutrones, que se llama radiación alfa, o un neutrón, que es la radiación gamma. Eso lo van a ver cuando investiguen los tipos de radiaciones. Y lo podemos dar como parte del próximo trabajo práctico, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con la historia de amor de esta pareja? Infortunadamente, más o menos a los 2 años que hicieron su descubrimiento, tanto ella como él recibieron el premio Nobel de Física. Y después de eso, a los 2 años aproximadamente, Pierre fue arrollado por un carruaje cuyos caballos estaban desbocados, ¿no? Lo atropellaron y sus heridas fueron muy fuertes y se murió en el hospital el pobre señor. Pero dejó una gran herencia para la humanidad. Con respecto a Madame Curie, como se llama, o María Sklodowska, su nombre polaco, ella siguió investigando y fue tanta ella con su esposo descubrieron un elemento que todos conocemos o lo hemos oído, el radio. De ahí viene la palabra radioactividad. Ellos lo descubrieron. La chica siguió investigando en química nuclear, entre paréntesis, y al final de su vida murió de cáncer de hueso porque ella la tocaba los elementos radiactivos con sus manos y su cuerpo, y al final la pobre murió terriblemente dolorida, ¿no? Se le hicieron añicos sus huesos. Cáncer de huesos, ¿no? Pero ella investigó y siguió dando ciencia a la ciencia. Descubrió un elemento que le dio el nombre de su patria. Se llama hasta el día de hoy polonio.
polonio. Y en contraposición, su rival francés, su nombre se me va en este momento, su rival francés descubrió otro elemento casi simultáneamente y por orgullo patriótico le puso francio. Si quieren pueden mirarlo en su tabla periódica. El polonio fue por Madame Curie y francio fue por este señor que ya se me va su nombre. Bueno, los norteamericanos también se hicieron los güeyes y se tiraron un nombrecillo por ahí. Lo de Berkeley le pusieron Californio a uno de los elementos químicos descubiertos por ellos. Y los europeos no se quedaron atrás, para no quedarse tan bobo, le pusieron europio a otro elemento. ¿La sabían esa? Sí, en la tabla está. No sabía. En la historia no, pero en la tabla está. Ah, sí. Entonces ya tienen un poquito más de base sobre la radioactividad. Emisión de partículas nucleares, lo que genera usualmente pérdida de masa del elemento que lo produce. Del plomo en adelante, todos los elementos son radioactivos, es decir, como tienen demasiados neutrones, se empiezan a excitar químicamente y emiten partículas nucleares. Cuando hay emisión solo de neutrones es muy peligroso porque viajan casi a la velocidad de la luz y atraviesan todo, ¿no? Ni siquiera una capa de plomo normal la detienen. Y se usan en todo tipo de ambientes, de tratamiento de cáncer hasta destrucción masiva en bombas atómicas. Esa es más o menos un poquito la historia del tema de la radioactividad y de la obra de estos grandes titanes. ¿Les gustó un poquito? Sí, ingeniero. Estuvo interesante. 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 Bonito, ¿no? Interesante. Yo lo hago siempre porque después ya no van a tener oportunidad de tener un super barroso que les explique esa cosa. Así que continuamos el tema. Vamos a ver ahora. Dice ley de Newton con rojo ahora. Este es otro subtema. Ley de Newton del enfriamiento con rojo. Ley de Newton del enfriamiento. Me estoy quedando sin tiempo. Si se acaba el chat, la comunicación, yo le vuelvo a mandar un enlace, ¿ya? Ley de Newton del enfriamiento. 2 puntos seguidos y ahora con azul o negro. Dice, es una ley válida para una gran cantidad de elementos, es una ley válida para una gran cantidad de cuerpos cuyas temperaturas están entre menos 20 grados centígrados y 120 grados centígrados. Punto seguido. Básicamente señala que la velocidad de enfriamiento de un cuerpo
es proporcional a la diferencia de temperaturas entre la temperatura del cuerpo y la del medio refrigerante. Entre la temperatura del cuerpo y la del medio refrigerante. Dos puntos aparte. Y escriben esta formulita de acá, por favor, ¿ya? Le voy a mandar una fotito para que no se pongan estresados, ¿ya? Luisa, ya no eres tú, la muchachita de la mirada azul. Le envié una fotito para que la copien, por favor. Y voy a salir de este chat un ratito y voy a volver a entrar con otro enlace, ¿ya? Ustedes le pulsan, por favor. El nuevo enlace.
Recordémonos que la derivada puede ser o pendiente de recta tangente o velocidad. ¿En cuál de los casos está ese enunciado? Velocidad. Velocidad de enfriamiento. Ahí está diciendo la velocidad con que la temperatura baja en el tiempo, esa acá quiere decir proporcional. Es proporcional a la diferencia. Ahí donde dice T, temperatura, colóquenlo, temperatura del cuerpo, por favor, ¿ya? Ahí abajito no ve que dice T igual temperatura. Colóquela temperatura del cuerpo, por favor, ¿ya? Es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio refrigerante. Ahí también agréguenle entre paréntesis constante. Entre paréntesis constante. Cierran paréntesis. Disculpe, ingeniero, ¿será que pueden repetir el concepto de la ley de Newton de enfriamiento, por favor? Claro que sí. Fíjense que en el lado izquierdo tiene usted una derivada. ¿Me escucha bien? Sí. Tiene dt mayúscula sobre dt minúscula. Dice derivada de la temperatura respecto al tiempo. Ese lado izquierdo quiere decir la velocidad con que la temperatura cambia en el tiempo. Eso quiere decir. Velocidad. El lado izquierdo es velocidad. Con que la temperatura desciende en el tiempo. Y la ley dice igual. K. K quiere decir es proporcional a. Es proporcional a la diferencia, por eso está ese signo menos, entre T, que es la temperatura del cuerpo, y Tm, que es la temperatura del medio refrigerante. La velocidad de enfriamiento de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio refrigerante. Eso quiere decir esa formulita. Qué útil, pero qué útil. Ahora sí, como ya tenemos la teoría, ahora vamos a ejemplo. Dice un ejemplo. Con rojo, ejemplo. Antes de seguir adelante, le comento que lo correcto sería transformar todo a grados Kelvin. Pero la diferencia con los grados centígrados en este rango de números no es gran cosa. Por eso se la acepta, ya como podemos trabajar directamente con grados centígrados. Entonces, ahora sí el enunciado para el ejemplo. Dice,
Un cuerpo con 45 grados centígrados de temperatura es introducido a un refrigerador cuya temperatura interior constante es de 3 grados centígrados. Punto seguido. Al cabo de 20 minutos, el cuerpo ha alcanzado los 37 grados centígrados. Ese ha alcanzado, ese ha lleva H adelante, ¿no? Es del verbo haber alcanzado, quiere decir. Ha alcanzado los, ¿cuánto le dije? 30 y... Ha alcanzado los, ¿cuántos grados le dije? 37 grados centígrados. Siguiendo la ley de Newton del enfriamiento. Siguiendo la ley de Newton del enfriamiento. Punto aparte, inciso A. Calcular la temperatura del cuerpo si permaneciese, primera C, segunda S, ¿no? Si permaneciese 5 horas dentro del refrigerador. 5 horas dentro del refrigerador. Inciso B. Dentro del refrigerador, coma, abren signo de interrogación. ¿En cuánto tiempo el cuerpo alcanzará los 5 grados centígrados? ¿Puede repetir, ingeniero, por favor? ¿En cuánto tiempo el cuerpo alcanzará los 5 grados centígrados? Querida Jessica. Gracias, ingeniero. ¿Por qué? Pues, mi hija.
Inciso C sería, ¿no? Sí. ¿Cuál será la temperatura del cuerpo si permaneciese un tiempo infinito? ¿Cuál será la temperatura del cuerpo si permaneciese un tiempo infinito dentro del refrigerador? Inciso D. Graficar el proceso de enfriamiento. Graficar el proceso de enfriamiento. Con rojo abajito entonces, solución. Solución. Y escribamos abajito también con azul o negro, dice. Por dato del problema, 2 puntos aparte. Por dato del problema, 2 puntos aparte. Y escriben esto que voy a mandar como foto, ¿ya? Para que lo tengan ahí. Ahí está en WhatsApp, por favor, cópienlo un ratingo. Un ratito voy a resolverlo un poquito esta parte y le mando una fotito ya, porfa. Sí, Cuando el tiempo era 0, ¿cuál era la temperatura del cuerpo? 40 grados, creo, ¿o cuánto? 45. 45. ¿Y cuando pasan cuánto tiempo? Después dice en 20 minutos el cuerpo alcanza los 37 grados. Ah, 37 grados. Ok. Muchas gracias, mi niña.
0,45 cuando pasan... ¿Cuántos minutos, perdón? Otra vez. 20. 20 minutos. Son 37 grados, ¿verdad? Sí.
Una preguntita del inciso A que preguntaba, por favor, si alguien me dice. Hola. El inciso A, ¿qué dice? Calcular la temperatura del cuerpo si permanece 5 horas dentro del refrigerador. Y lo Permaneciese. 5 horas dentro del refrigerador, ¿no? Los otros números eran minutos, ¿no? Entonces 5 horas, 6 por 5 son 300 minutos. Muchas gracias, niño.
Hasta aquí el avance, por favor, háganlo de nuevo el ejercicio, revisen qué se hacen los procesos y háganlo del práctico también, ¿ya? Crecimiento y decrecimiento y ley de Newton del enfriamiento ya están avanzadas. Algo importante, el día lunes hay clases normales en horas de la mañana a las 7, de 7 a 8 y media. Normales, pero vayan al paro, eso es importante. A las 7 nadie hace paro, pero más tarde, adelante, en su rotonda quiero verlo. A mí me pueden ver acá en la mutualista. Que tengan un buen fin de semana, jóvenes. El práctico ya está en la fotocopiadora la alemana, joven. Si puede ir por allá ahora, no sé, sáquele la copia, por favor, y a ver, le voy a mandar una fotito para que usted lo identifique rapidito cuando esté allá, ¿ya? Bueno, hasta luego, jóvenes, que tengan un buen fin de semana.